Muy bien, ahora lo que haremos será crear una tabla utilizando migraciones. Como ya sabemos, las migraciones nos van a permitir controlar el código que nosotros habitualmente hacemos en SQL, pero en este caso utilizando el framework para controlar el, todo lo que hacemos al momento de crear tablas como create table, pero utilizando migraciones, ¿no? Aquí en Laravel. Entonces, hasta el momento me voy a dar cuenta aquí en mi Workbench, actualizo, que simplemente tengo una tabla migración y nada más. Si yo quisiera crear una nueva tabla, esto de acá lo he comentado, así que voy a tener que irme, bueno, a este Word y en esta parte de acá abajo voy a encontrar los comandos necesarios. Para ello voy a leer un texto así rápidamente lo que son las migraciones. Cuando creamos nuestras bases de datos solemos crear diagramas, ¿verdad? Así como está acá un diagrama de clase y de ahí generar el código SQL. Pero pasa un problema, dice, que nos facilitan la abstracción de cómo se va a almacenar. Hasta un cierto punto funciona esto cuando estamos trabajando con un equipo para darnos una idea, pero cuando vamos a hacer código ya no nos ayuda. Dice, pero la forma de llevarlo a la realidad, o sea, al desarrollo ya en algún gestor de base de datos, como por ejemplo MySQL, SQLite, Postgres, Microsoft SQL Server, etcétera, lo más común es meternos al lenguaje, o sea, ingresar acá, crear un nuevo archivo SQL y empezar con create, tal y tal. Es lo más común, dice, meternos al lenguaje de script encargado de implementar nuestra idea de la base de datos y ejecutar dicho script, no el código. O incluso ocupar programas más avanzados que nos sirven como interfaz para crearlas de una forma más gráfica. Y sin la necesidad de profundizar demasiado en el lenguaje como Workbench o Navicat. Workbench es un programa como el que vemos acá, que es un software cliente para gestionar bases de datos en MySQL o MariaDB. Y Navicat también hace lo mismo. Dice, en Laravel se lleva a otro contexto esta situación, puesto que visto de la forma tradicional, ¿qué pasa si se hace cambios en el código? Digamos, yo tengo acá mi proyecto, taller de Laravel, y acá en mi código yo estoy insertando datos a una tabla, pero esa tabla que estoy llenándoles de datos es una tabla nueva que he creado, pero todavía no está aquí, no está en la base de datos, todavía está acá. Es un formulario que yo he creado, perdón, para llenar datos. Pero, ¿cómo controlo aquí? Tendría que irme a Workbench, crear la tabla manualmente, o no solamente eso, ¿qué pasa si tengo una tabla de usuarios y me olvidé de agregarle el campo email? Tengo que irme aquí, configurar la tabla y agregarle un campo manualmente, así como estoy haciendo, ¿no? De la forma tradicional. Pero dice que Laravel no es así. En Laravel se lleva a otro contexto esta situación, puesto que visto de la forma tradicional, si se requieren cambios en la base de datos, tenemos que meternos ya sea a otro programa para cambiar el diagrama de la base o un archivo SQL con una sintaxis usualmente complicada o difícil de leer y ejecutar los cambios para reflejarlos en el proyecto. Sin embargo, con esto no contamos con un control de cambios o control de versiones sobre la base de datos. Si necesitamos consultar un cambio anterior o de repente la solución previa o inicial era la que se necesita al momento, debemos reescribir todo otra vez, cosa que con las migraciones se soluciona automáticamente o instantáneamente. Entonces, vamos a aplicar ahora en el siguiente video migraciones.